Queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesús en este domingo nos está llevando de la mano para mostrarnos de su enseñanza directa y de su corazón, de su sabiduría, cuál es el centro de la vida cristiana. Un hombre o una mujer, nosotros todos, cristianos católicos, si queremos realmente buscar el núcleo principal del Evangelio de Jesucristo, de su buena noticia, de su propuesta de vida, tenemos que encontrarlo en el amor. Es el punto central del cristiano, pero un distintivo del verdadero discípulo del Señor es un amor sin límites, un amor que va más allá de la amistad con quienes compartimos la vida, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Es el amor a los enemigos. Así como suena, eso es revolucionario, eso es innovador, eso es difícil de vivir, el amor a los enemigos. Los enemigos están ahí, todos tenemos esa posibilidad de cumplir este evangelio y ese gran desafío. Por eso, en este año del Jubileo de la Esperanza, quiero proponerles que como camino de esperanza tomemos el título de esta reflexión de este domingo, que es el último domingo del mes de febrero, misericordiosos como el Padre. Porque en últimas, para poder amar y amar a los enemigos, es necesario sentirnos hijos amados del Padre, ser misericordiosos como es misericordioso el Padre Celestial. 3 puntos para desarrollar el amor a los enemigos al estilo del Padre misericordioso. Primer punto, lo enseña Jesús: hagan el bien a quienes los odian. Segundo punto, bendigan a quienes los maldicen. Y tercer punto, oren por quienes los calumnian. 3 pasos en el amor a los enemigos. Hagan el bien a quienes los odian. ¿Qué nos lo impide? ¿Qué es lo que realmente nos impide que nosotros le hagamos el bien a quienes nos odian a nosotros? Pues que tenemos la costumbre de ser vengativos, la costumbre de la venganza. Me la hizo y me la paga. Y sin embargo Jesús está diciendo: hagan el bien a quienes los odian a ustedes. Eso cambiaría totalmente las relaciones humanas, familiares y sociales. Eso acabaría con muchas guerras y con muchos conflictos. Si lográramos dar ese paso y ser misericordiosos como el Padre, hacer el bien a quienes nos odian a nosotros. Qué duro que es el Evangelio, qué exigente, pero qué maravilloso, porque es que esto no es una doctrina política o social, esto es una doctrina, una enseñanza, un estilo de vida profundo, espiritual. Y por eso hoy la segunda lectura dice: el hombre terreno, es vengativo. El hombre espiritual es capaz del amor, es capaz de la misericordia, es capaz de la compasión. Pues el Señor nos dice: hagan el bien a quienes los odian. ¿Sabe cuál es el mayor bien que nosotros hemos recibido? La vida, el don de la vida. Ese es el mayor bien que hemos recibido. Hacer el bien a quienes nos odian significa respetar la vida de nuestros enemigos. Y podemos hacernos una pregunta, y es que la vida del que nos odia y del enemigo también es digna. Y nos responde la primera lectura que escuchamos hoy. Saúl estaba persiguiendo al rey David. Era su enemigo político a muerte. Y un día el rey David lo encuentra desprovisto, descuidado. Y uno de sus soldados le dice: voy a clavarlo. Acabamos con ese enemigo y limpiamos el camino. Y el rey David le dice: no, la vida del ungido de Dios, y es que todo hombre o mujer, incluso los enemigos, somos ungidos de Dios, hay que respetarla. Y prefirió
tocar el manto, una parte de la evidencia, distanciarse y demostrarle que le había respetado la vida al enemigo, a su perseguidor. Qué bueno, cómo transforma el Evangelio, cómo es desafiante el Evangelio y cómo le propone a Colombia y a todas las regiones y a la humanidad que seamos distintos, que seamos misericordiosos como el Padre. El mayor bien es la vida humana, y si queremos hacerle bien incluso a los enemigos, construiremos el bien común de verdad. Hagan el bien a quienes los odian, nos dice el Señor. Segundo punto, bendigan a quienes los maldicen. ¿Qué nos impide bendecir a alguien que nos maldice? La tendencia que nosotros tenemos humana de hablar mal de los enemigos. Y no solamente hablamos mal de los enemigos, sino que muchas veces nos atrevemos a hablar mal de los amigos y de aquellos que no nos han hecho nunca un daño, y nos atrevemos a tener una palabra destructiva, una palabra corrosiva. Hoy le pedimos al Señor que purifique nuestra palabra, porque la palabra del Padre Celestial es creadora. Ustedes lo encuentran en el libro del Génesis. Dios dijo y se hizo. El cielo, la tierra, el agua, los animales, el ser humano. Es una palabra que crea, no que destruye. Es una palabra que dignifica, no una palabra que odia. ¿Cómo nos hace falta en Colombia purificar la palabra? Ser responsables en el uso de nuestra palabra, que nuestra palabra no se convierta en farándula y decimos lo que queremos y juzgamos a los demás, y el Señor dice: no juzguen y no serán juzgados. ¿Quién soy yo? Yo soy un pecador, soy un obispo, simplemente soy un hijo de Dios. Yo no tengo derecho a juzgar a nadie ni a condenar a nadie. Mi palabra tiene que ser para construir, para animar, para levantar al que está caído, no para caerle al que está caído. Cuidemos nuestra palabra, que nuestra palabra en la familia sea creadora, sea una palabra veraz, sea una palabra de bendición, no de maldición, y entonces nos convertiremos en promotores, en misioneros, en servidores, en artesanos de bendecir, es decir, de hablar bien, y hablar bien de nuestro país, y hablar bien de nuestra familia, y hablar bien de la historia. No es que neguemos lo negativo, es que seamos capaces de descubrir que hay algo de positivo en cada persona. Bendigan a quienes los maldicen. Pongámoslo como tarea en estos días de hablar bien de todos, y eso va transformando las relaciones humanas. Y tercer punto, oren por quienes los calumnian. ¿Y qué nos lo impide? Pues que con nosotros queremos, cuando llegamos a orar, porque dice el Señor, oren por quienes los calumnian, llegamos como defendiéndonos nosotros en la oración, como diciendo: Señor, tú sabes que yo no soy eso que están diciendo, pero al Señor no tenemos que convencerlo de lo que somos o de lo que son los otros, porque realmente debe ser una oración sincera, sabiendo que el Padre Celestial nos conoce más que un papá o una mamá a su hijo o a su hija. Él sí que nos conoce como somos, sin máscaras, sin maquillaje, nos conoce como somos. Él conoce el dolor de la persona que se siente calumniada, pero conoce también el Padre Celestial la vergüenza oculta del que calumnia, porque el que se propone calumniar a alguien tiene una vergüenza oculta, está tratando de poner una cortina de humo para ocultar algo que le está haciendo daño y que está haciendo sufrir su interioridad. Entonces el Señor, que conoce al calumniado sufriente y que conoce al calumniador que está ocultando una vergüenza, Él no necesita que lo convenzamos. Por lo tanto, es necesario llegar diciendo: Padre Dios, tú me conoces, sabes que soy frágil, sabes que están exagerando una herida de mi vida, un pecado o una falla de mi vida, pero transfórmame a mí, renuévame a mí, y a ese hombre o a esa mujer calumniadora o calumniador, dale, Señor, también la bendición y la paz. Esto es revolucionario,
Decía el Papa Benedicto XVI, esta es la verdadera revolución de la compasión que propone el Señor Jesús, reconocer la dignidad de la vida y del ser de toda persona, incluyendo de los enemigos, amar a los enemigos, nos dice el Señor Jesús. Y por eso les propongo que para complementar esta palabra, ustedes lean el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Recuérdenlo, capítulo 12 de la carta a los Romanos. Termina diciendo, venzamos al mal, practicando el bien, con la fuerza del bien. Que el Señor nos haga dar un pasito en esta semana para ser misericordiosos como el Padre y así le podamos aportar a la familia y a la sociedad un camino de esperanza. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Al Padre Celestial, bondadoso y misericordioso con todos, elevemos con nuestras familias y con la humanidad entera, nos dirigimos con fe. Pensamos en ti, María, y confiamos en ti, Madre, Madre de la misericordia viva y misionera de la esperanza. Te dirigimos esta plegaria, Madre, en medio de grandes conflictos humanos y asediados por la venganza, el odio y la guerra. Que el corazón de cada ser humano sea lugar de encuentro sincero con el Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo. Que el corazón de todas las personas esté libre de arrogancia y pesimismo y sea habitado por el amor sin límites del Espíritu Santo, fuente de la esperanza. Que el corazón de la humanidad, sanado por el corazón herido de Jesús y amado por tu corazón inmaculado, haga brotar en este mundo agobiado un manantial de perdón, ternura y humildad, que sacie nuestra sed con el amor de Dios, que nos haga capaces de caminar juntos y de orar con respeto por quienes nos persiguen, para ser así misericordiosos como el Padre y valerosos peregrinos de la esperanza. Amén.